Bienvenidos a la primera videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural relacionada con el tema número 2 de dimensionado de elementos estructurales. En esta ocasión, hoy vamos a ver la teoría correspondiente al redimensionado de vigas. ¿Ok? Las ecuaciones, ejercicios y cuál es la metodología que se utiliza para redimensionar vigas. ¿Okay? Por el mismo tiempo que nos da la plataforma Zoom, la primera parte tendrá 45 minutos, ¿verdad? La primera hora, y la segunda hora también 45 minutos. Mientras esperamos mientras se carga la aplicación para podernos dar esa ventaja. Si no tenemos ningún problema con la electricidad, podremos llegar a feliz término la videoconferencia. Recuerden, cualquier problema o duda que tengan con la teoría me la pueden manifestar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulos, vamos a cargar la presentación para comenzar la videoconferencia. Y tenemos ya la presentación. Predimensionado de vigas es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ok, para comenzar debemos explicar o conocer algo del elemento que vamos a predimensionar. La viga es el elemento estructural utilizado para cubrir espacios, capaz de soportar el peso colocado en forma vertical. Entonces, la viga es un elemento estructural, ¿verdad?, que uno coloca en un edificio o en una estructura que va a ser capaz de soportar peso vertical, ¿correcto? Y adicionalmente, ¿verdad?, ese peso vertical puede ser puntual o puede estar repartido, ¿verdad?, en la losa donde la viga, en la losa que la viga está soportando. ¿Right? Soporta peso colocado en forma vertical al elemento y transportarlo lateralmente a lo largo del mismo. Reparte ese peso a lo largo del mismo. ¿Mediante qué? Mediante la resistencia de las fuerzas internas de flexión y corte. Entonces, esos son los dos elementos físicos, ¿verdad?, en los cuales la viga utiliza para soportar, ¿verdad?, esas fuerzas perpendiculares sobre él, que son la flexión y el corte. El predimensionado de las vigas consiste en determinar cuáles son las dimensiones necesarias que el elemento sea capaz de resistir a la flexión y al corte. ¿Ok? Así como también las dimensiones que la flecha no sea excesiva, ¿verdad? Ese esquema para cumplir con los requisitos es el siguiente. Entonces, todo ello se basa en este esquema, en esta secuencia que vamos a mostrar. Primero se debe determinar la carga, cuantificar las fuerzas de diseño, predeterminar mediante el criterio de resistencia y comprobar las dimensiones o las dimensiones por rigidez. Eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta teoría. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Como dice la guía, ¿verdad?, el esquema que acabamos de poner,
lo primero que debemos hacer es establecer las fuerzas de diseño. Luego, indicar cuáles son los criterios para el predimensionado por resistencia. Entonces, vamos a ver a continuación cuáles son los principios para obtener las deflexiones en la viga y la forma de comprobación. Entonces, debemos seguir este esquema. La primera parte del esquema es determinar las cargas. Eso es lo primero, o establecer las fuerzas de diseño. ¿Ok? Que son las cargas. Entonces, fuerzas de diseño. Los efectos que producen las cargas sobre una viga son de dos tipos. Primero, fuerzas cortantes y momento flector o momento flexionante. La magnitud de estas fuerzas son variables a lo largo de la viga, siendo este el objetivo principal a determinar. Fuerza máxima y momento máximo. ¿Okay? El procedimiento básico para cuantificar las fuerzas de diseño consiste en, primero, aislar el elemento del sistema estructural. Segundo, determinar las reacciones por las ecuaciones estáticas o de las condiciones de apoyo. Me refiero, ¿verdad?, al grupo de ecuaciones que usted ha venido manejando a lo largo de toda la carrera, ¿ok?, en resistencia de materiales. Las fuerzas en X, en Y y los momentos en cada uno de los elementos donde ha utilizado esas ecuaciones. Debe realizar un corte en la sección donde se desee conocer la magnitud de las fuerzas internas con un plano perpendicular al eje del elemento. ¿Ok? Las fuerzas internas se obtienen de aplicar el equilibrio, ¿verdad?, ser una de las dos proporciones obtenidas para el corte. En una de las dos porciones, usted va a aplicar la fuerza en equilibrio. Entonces, las fuerzas cortantes, ¿verdad?, que son denominadas B, es igual a la sumatoria de las fuerzas verticales en el elemento donde estamos realizando el corte de esa viga, de esa sección. Entonces, ¿a qué es igual la suma cortante? La suma cortante es igual a la suma de todas las fuerzas verticales que actúan en la viga. Sencillo, lo hemos visto siempre. ¿Ok? Esta variable se representa por los diagramas denominados diagramas de fuerzas cortantes, TFC, como se muestra en la figura que vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es el procedimiento básico? Aislamos el elemento del sistema estructural. Determinamos las reacciones por las ecuaciones estáticas que usted siempre ha conocido. ¿Ok? Sumatoria de fuerzas en X y Y y la sumatoria de momentos. Realizamos un corte en la sección donde se desee conocer la magnitud de las fuerzas internas con un plano perpendicular al eje del elemento. Y las fuerzas internas se obtienen al aplicar la ecuación de equilibrio que usted conoce. La sumatoria de las fuerzas cortantes es la sumatoria de todas las fuerzas verticales que están aplicadas en la viga, como lo dice, ¿verdad? Y esa variable se representa con el diagrama o los diagramas denominados diagramas de fuerza cortante, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahí los tiene. Esos diagramas de fuerza cortante usted los utilizó en resistencia de materiales cuando calculaba, ¿verdad?,
las fuerzas cortantes que existían en una viga. Ahí utilizaban las fuerzas de equilibrio, que eran la sumatoria de fuerzas tanto en Y como en X para determinar las reacciones y los momentos para eso. Y después iba, a medida que iba avanzando con todas las fuerzas verticales, iba construyendo el diagrama de fuerza cortante. Eso es teoría de resistencia de material. Así como las fuerzas cortantes equilibran las fuerzas verticales, también se debe establecer equilibrio en los momentos. Vuelvo a repetir, teoría de resistencia de materiales. Hasta que lleguemos a la sección evaluada en la viga de las fuerzas aplicadas sobre la viga en el segmento analizado. Este momento interno se denomina momento flector y la magnitud es igual a la suma de los momentos sobre la sección de corte producidos por las fuerzas aplicadas. Recuerden, en resistencia a materiales a usted le daban una viga, un elemento estructural con una cantidad de fuerza vertical. Esa viga estaba apoyada sobre unos soportes, ¿ok? Donde nosotros teníamos que, lo primero que hacer es calcular las reacciones para completar el equilibrio, porque las reacciones y las fuerzas verticales junto con los momentos es lo que me da equilibrio en la viga. Determinábamos el diagrama de fuerza cortante y a continuación del diagrama de fuerza cortante determinábamos el diagrama de momento flector o momento flexionante, que es lo mismo. Diagrama de momento flector. ¿Ok? Y obteníamos estos gráficos, ¿verdad? Aquí tenemos la viga con una fuerza distribuida, ¿verdad? A lo largo de ella. Se calculaban las reacciones en los soportes y se construía, después de tener todas las fuerzas de equilibrio, construíamos el diagrama de fuerza cortante o momento y luego construíamos el diagrama de momento flector. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer para, dentro del dimensionado de vigas, obtener las fuerzas de diseño. ¿Ok? Recuerden que la ecuación de momento flector es la sumatoria de todos los momentos, que es igual a la sumatoria de las fuerzas por las distancias donde están aplicadas esas fuerzas. Ok. Debemos determinar las relaciones de carga, fuerza cortante y momento flector. Entonces, la carga se relaciona con la fuerza cortante y el momento flector, las cuales permiten un método alternativo para dibujar los diagramas. Las relaciones Popov, Singer y Pectel son las siguientes. Estas que tenemos acá, ¿verdad? Donde dice que la diferencia de dos fuerzas cortantes, ¿verdad? El delta va a ser igual al área. Y la diferencia de los momentos entre dos puntos va a ser igual al área también de la diferencia de las fuerzas cortantes. Esto va a determinar que W sea igual a la diferencia, a la delta B con respecto a X, y la fuerza cortante va a ser igual a la diferencial del momento con respecto a X. ¿Ok? ¿Cómo vamos a tratar eso? Tenemos que saber cómo tratarlo dependiendo del tipo de la viga. Analizando la primera viga, que son las vigas hiperostáticas, ¿verdad? Estas vigas poseen reacciones redundantes o un exceso de restricciones que aumentan el número de incógnitas, sin el consecuente aumento de ecuaciones disponibles estáticas
Por ello se denominan vigas hiperestáticas o vigas. Las ecuaciones complementarias se establecen partiendo de consideraciones de la geometría de deformación. Formulando tales observaciones, se obtienen las ecuaciones adicionales requeridas. Esa es la definición de las vigas hiperestáticas y cómo manejamos ese cálculo. ¿Cuáles son los métodos? Los métodos para determinar la deformación de la viga son válidos para la resolución de vigas hiperestáticas, ya que las ecuaciones adicionales son tomadas de la estática, de la elástica de la viga. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son esos métodos para determinar la solución para vigas hiperestáticas de la relación de carga-fuerza cortante-momento-flector. Métodos. Una forma de añadir ecuaciones es considerar como desconocidos o hiperestáticos los momentos de los apoyos. Ok, una vez determinados estos momentos, el cálculo de reacciones se hace sencillo. Uno de estos métodos se denomina tres momentos. Uno de esos métodos se denomina tres momentos. Recuerden que esto lo vimos también nosotros, ¿verdad? En resistencia de materiales. El método de los tres momentos para calcular y dibujar, ¿verdad? Dependiendo del tipo de vigas, ¿verdad? Que eran combinadas, ¿verdad? En ese momento, porque nos faltaban ecuaciones para resolver. ¿Y qué hacíamos? El método partía la viga de un lado y de otro lado y usted determinaba por secciones, ¿verdad? El cálculo y luego lo que hacía era unir todo en el diagrama de esfuerzo cortante y momento flexionante. La otra distribución de momentos rígidos que es Singer y Pité. Entonces, vamos con tres momentos. Para un número de tramos M es posible escribir n-1 ecuaciones de tal clase. Esto da suficientes ecuaciones simultáneas para la determinación de momentos resultantes sobre los apoyos. Tal forma se llama ecuación de los tres momentos. Recuerden, ecuación de los tres momentos, usted la vio, el método de solución en resistencia de material. Cuando veíamos vigas, nosotros analizábamos para las vigas que eran combinadas, aplicábamos el momento, el método de los tres momentos. Entonces, ¿cómo dice la ecuación de los tres momentos? Estamos recordando lo que vimos en resistencia material. Ahí tiene la ecuación. Estas ecuaciones se construían dependiendo del tramo donde se aplicaban las ecuaciones de acuerdo al tipo de distribución de la carga que existía en esa viga. Entonces, ahí tiene la ecuación de los tres momentos para las vigas hiperestáticas. M1 por L1, donde M1 es el momento del primer apoyo y M2 es el momento del segundo apoyo y así continúa en M3 es el momento del tercer apoyo. Para una viga que tiene tres apoyos. ¿Ok? Esa era la diferencia entre las vigas que tenían solamente dos apoyos. En las vigas que tienen más de dos apoyos, aplicábamos el sistema, el método de los tres momentos. M1 por L1 más dos veces M2 por L1 más L2 más M3 por L2 más 6 veces el área, ¿verdad? Por la sección a su 1 sobre L1 más 6 veces el área por la sección, por la longitud correspondiente a B2 sobre L2, que es la longitud total. Eso debe ser igual a 6 veces, ¿verdad? E sub I por la altura 1 sobre L1 más HU 3 por L2.
¿verdad? Donde 6A1 es el término de carga del primer tramo, este término de aquí, y 6A2B2 es el término de carga del segundo tramo, donde H1 es la diferencia de altura entre el primer y segundo apoyo y H2 es la diferencia de altura entre el segundo y el tercer apoyo. Entonces, la ecuación de los tres momentos fue determinada en la superposición de momentos flectores positivos. Entonces, eso es lo que pasa cuando usted tiene la viga, parte y determina por tramos cada uno de los elementos, ¿verdad? Para poder tener las ecuaciones suficientes que puedan resolver las cargas dentro de la estructura. Entonces, debemos recordar cómo aplicar tres momentos en el cálculo para vigas hiperestáticas. Si mal no recuerdo, en el tema 1 existe esta teoría, está dentro del tema 1, como parte de información en el tema número 1. Vamos a cargarla también en el tema 2 para, que es lo que se conoce como, no me acuerdo el nombre ahorita, pero yo voy a cargarle la información para que la tengan y recuerden la parte de los tres momentos en el cálculo de el balance para construir el diagrama de corte y el diagrama de momento flexionante. Sigamos. Ya tenemos la ecuación. Vamos a ver ahora el esfuerzo de flexión. Ya terminamos con la parte de los métodos, ¿verdad? Para la relación de carga, fuerza cortante y momento flector, utilizando el método de los tres momentos. Vamos a ver ahora, dentro del perimencionado de vigas por resistencia, el esfuerzo de flexión. ¿Qué es el esfuerzo de flexión? La relación que existe entre el momento flector y el esfuerzo de flexión se hace mediante la fórmula de flexión, que nos dice que el esfuerzo de flexión es igual al momento dividido entre el momento de inercia centroidal. Esta es la ecuación que dice M y sobre I, donde el sigma es igual al esfuerzo normal de flexión, el momento flector aplicado en la sección es M, y es la distancia desde el eje neutro, ¿verdad? Y es el momento de inercia centroidal. Entonces, esta ecuación nos indica que el esfuerzo de flexión es proporcional a la distancia al eje neutro. Esta relación se puede observar en la figura que tenemos acá. ¿Okay? Eso es lo que está. Eso es lo que está representado en la sección transversal de la viga, donde hay un momento, ¿verdad? Donde Y es la distancia desde el eje neutro, ¿ok? Aquí se ve. Esto que está aquí es el Y que nos dice cuál es la distancia desde el eje neutro. Este es el eje neutro, donde hay cambio de fuerzas, ¿verdad? Del lado izquierdo al lado derecho. Esa es la distribución del esfuerzo de flexión en una viga. Ya sabemos entonces que el esfuerzo normal de flexión se calcula mediante la ecuación M, que es el momento flector aplicado en la sección, Y, que es la distancia del eje neutro, e I, que es el momento de inercia centroidal.
Ok, aquí tenemos una ecuación donde calculamos S, que es el módulo de sección. S es igual a I sobre C, donde Y debe ser igual a C para que el esfuerzo sea máximo. Y el momento flexionante máximo va a ser igual a M sobre S, que es el módulo de sección. Ok, vamos a ver ahora lo correspondiente al módulo de sección. ¿Qué es el módulo de sección? Es la propiedad geométrica que establece las dimensiones de la viga. Por eso se denomina módulo de sección, que es necesario para resistir la carga aplicada en la viga, según la ecuación. ¿Ok? Esta ecuación indica la sección mínima empleada para un esfuerzo admisible establecido según el tipo del material a utilizar. Esa ecuación nos dice que el módulo de sección debe ser requerido, debe ser mayor o igual al cociente generado entre el momento flector y el esfuerzo de flexión. ¿Ok? Mejor dicho, el momento entre el esfuerzo de flexión admisible del material. Ok, ya tenemos las ecuaciones. Ahora vamos a ver cómo se maneja el predimensionado para las diferentes vigas. En este caso, vigas de madera, vigas de acero, ¿ok? Y vigas de concreto. Ok. Para las vigas de madera se utiliza la ecuación anteriormente señalada. ¿Ok? Según análisis elástico y por el método de los esfuerzos admisibles, cambiando solo el esfuerzo admisible por FB y el valor del módulo de sección requerido se busca en las tablas que contienen las dimensiones disponibles de piezas de madera. ¿Ok? Cuando veamos un ejercicio, veremos cómo manejaremos esas tablas. Para el predimensionado de vigas por flexión para vigas de acero, se emplea un diseño plástico que evalúa el comportamiento en todo el intervalo de carga, desde una carga pequeña hasta una carga que origina el colapso de la viga. Entonces, ya vimos o veremos en un ejercicio cómo aplicar ese predimensionado para la viga de madera. A continuación vamos a ver cómo realizamos el predimensionado, cuál es la teoría para predimensionar vigas de acero. Para el diseño de la viga de acero se realiza para el punto de colapso. Ese diseño se realiza para el punto de colapso y se aplica el criterio de los estados límites. El momento de colapso o momento plástico, MP o MN, será el momento máximo de resistencia a la flexión, que debe ser mayor o igual al momento producido por la carga. ¿Ok? MU es el momento producido por la carga y MP o MN es el momento plástico o de colapso. Entonces, así, la ecuación anterior para el caso de acero bajo condición de colapso se transforma en Z requerido va a ser mayor o igual que al momento mayorado, definido así, entre el factor de resistencia de viga, que es igual a 0.9, multiplicado por F, que es el esfuerzo de excedencia del perfil. Recuerden que muchos de estos datos se encuentran en tablas. Para manejar estos ejercicios necesitamos las tablas, ¿verdad?, de los perfiles de las vigas. Esas tablas son las tablas de Sidor
o las que nos faciliten para resolver el ejercicio. ¿Ok? Esa es la ecuación para las vigas de acero. ¿Cómo es el predimensionado por flexión para vigas de concreto? Las vigas solo de concreto no son eficientes para resistir la flexión, ya que el concreto no soporta la tracción generada por el momento flector, fallando antes de alcanzar la capacidad que tiene en compresión. Por lo tanto, se le colocan barras de acero, por eso es que las vigas de concreto llevan barras de acero, ¿ok? En el extremo sometido a tracción con una capa de concreto que protege el acero del fuego y la corrosión. Para garantizar el comportamiento de la viga, se debe impedir el desplazamiento relativo de las barras de acero respecto al concreto. Entonces, ya sabemos por qué las vigas de concreto, ¿verdad? Como concreto tal, no soportan flexión y por eso hay que, ¿verdad? Colocarle barras de acero en el extremo sometido a tracción. Se le colocan con una capa de concreto que proteja el acero contra el fuego y la corrosión. Entonces ya tenemos esa parte establecida porque la barra de concreto, ¿verdad? Las vigas de concreto llevan barras de acero en su interior. Las vigas solas de concreto, bueno, ya dijimos esto. El punto de colapso de una viga puede ser de dos formas, según la cantidad de acero que coloquemos dentro de la viga. Si el acero es limitado, el acero cede antes del concreto alcanzar la falla, por lo que la deformación va a ser alta por aplastamiento, ¿verdad? Así como el tamaño de las grietas que van a ser visibles. El concreto, por lo tanto, falla por aplastamiento y este será gradual y estará precedido por grietas visibles, así como la flecha evidente. Entonces, repito, el punto de colapso de la viga puede ser de dos formas. La primera forma, y eso depende de la cantidad de acero que se coloca en la viga. En el primer caso, si el acero es limitado, el acero cederá antes del concreto alcanzar la falla, por lo que la deformación va a ser alta, así como el tamaño de la grieta. De donde ustedes vean la viga con una grieta bastante grande es porque el acero se dio antes del concreto. ¿Ok? Porque hubo limitación en la cantidad de acero colocada en la viga. Segundo, el concreto por lo tanto, falla por aplastamiento. En el otro caso, será gradual y estará precedido por las grietas visibles como una flecha evidente. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de decir. Cuando el acero es empleado en grandes cantidades, recuerden, la primera es cuando el acero es limitado. En el segundo caso, cuando es empleado en grandes cantidades, no se llega al punto de cedencia del acero cuando el concreto falla. ¿Ok? Debido a la naturaleza súbita del colapso, es aconsejable colocar una cantidad de acero limitada para así tener un colapso que pueda ser anticipado y tomar medidas antes de que eso ocurra. En este caso,
el acero no falla, sino calla primeramente el concreto. Por eso se recomienda, ¿verdad?, limitar la cantidad del acero. Hay que jugar para no estar en los dos extremos. Hay que jugar con la cantidad del acero para no estar en los dos extremos de la falla. Eso es lo que trata de decirnos la teoría. Entonces, para el predimensionado de las vigas de acero, las ecuaciones son las siguientes. El momento debe ser menor o igual al factor de mineración de resistencia por el momento N. Vamos a ver qué significa recordar que es Mn. Mn será el momento máximo resistente y Mu va a ser el momento mayorado. ¿Ok? Entonces, el momento mayorado será menor o igual al factor de minoración de resistencia o flexión, que es 0.9, multiplicado por el momento N, que es el momento máximo resistente. Y el momento máximo resistente será igual a una constante sigma, ¿verdad?, multiplicado por Fy, que es el esfuerzo de excedencia de refuerzo, y todo eso multiplicado por 1 menos 0.59 por la constante sigma por Fy, que es el esfuerzo de excedencia del acero, dividido entre la resistencia del concreto de compresión a los 28 días. Y eso multiplicado por el ancho de la sección transversal de la viga y la altura útil de la viga. Eso va a ser igual también a R, que es la resistencia nominal a la flexión de la viga de concreto, multiplicado por el ancho de la sección transversal de la viga y por la altura útil de la viga. Entonces, este momento máximo de resistencia lo puede calcular por esta parte de la ecuación o por esta parte de la ecuación. ¿Ok? Aquí tenemos una vista de las partes de la viga. B es el ancho, D es la altura útil de la viga, ¿verdad? Esta es la altura maxi y esta es la altura útil que tiene la viga. De ahí sacamos los valores de D y B. Este factor es un dato que vale 0.9 y este Fy y Fc son resistencias y esfuerzos de excedencia que conseguimos en las tablas de las vigas. Entonces, ya sabemos, ya tenemos las ecuaciones del predimensionado por flexión para las vigas de concreto. Continuando. Debido a las particularidades del comportamiento de los elementos de la viga de concreto armado, el predimensionado es diferente al indicado en la ecuación 7. Vamos a ver cuál es la ecuación 7. Esta que está acá. Este es el módulo de sección. Entonces, el predimensionado de la viga de concreto es diferente a lo que nos indica aquí la ecuación 7 del módulo de sección. Porque las dimensiones de una viga de concreto armado son función de la cuantía de acero. Ajá. Ya aquí tenemos lo que está aquí expresado en la ecuación. Este sigma, ¿verdad?, es el valor de cuantía de acero, que no es más que la relación del área de acero de la sección con respecto al área neta de la sección. Vamos a ver
en el gráfico cuáles son esas secciones. Entonces, la cuantía de acero es igual a su S o a su I sobre A sub G. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Ok. El predimensionado se basa en la ecuación fundamental de los estados límites, que nos dice que la sumatoria de gamma sub I por Q sub I debe ser menor o igual a phi por R, donde phi es el factor de minoración de resistencia a flexión por R, que es la resistencia nominal a la flexión de la viga de concreto. ¿Ok? Donde los efectos de la carga MU deben ser menores a la capacidad disminuida de la viga a flexión, phi por MN. Al igualar estos efectos de la carga con la capacidad de flexión, obtenemos la ecuación 10. ¿Cuál es la ecuación 10? La ecuación 10 nos dice que MU es igual a phi por R, ¿verdad? Al factor de minoración por la resistencia nominal multiplicado por B, que es el ancho de la sección transversal de la viga, y multiplicado por D, que es la altura útil de la viga. ¿Ok? De aquí podemos despejar la altura útil de la viga, que no es más que la raíz cuadrada de MU sobre phi RU por B. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el proceso, el propósito de hiperdimensionar? ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa es T. Nos interesa la altura útil de la viga. Es lo que vamos a predimensionar. Es el valor que vamos a calcular. Entonces, el propósito del predimensionado es obtener las dimensiones de la viga para una cantidad de acero ρ. ¿Ok? Predeterminada. Entonces, eso es lo que intentamos cuando predimensionamos por flexión vigas de concreto. ¿Ok? Cuando veamos un ejercicio, entenderemos más las ecuaciones. Trataremos que en los ejercicios estén las ecuaciones para que vean de dónde salen los valores. Vamos a ver ahora dos metodologías para la determinación de la cuantía de acero, porque necesitamos saber también cuánto acero debemos colocar en la viga de concreto. Entonces, vamos con el primer método. Seleccionamos una cuantía apropiada que esté entre una cuantía máxima y una cuantía mínima. ¿Ok? Calculamos el valor de la cuantía mediante esa ecuación. ¿Ok? Es la que vamos a calcular. Donde esa ecuación es 0,85 por beta, que vale 0,85, ¿verdad? Multiplicado por SU, que vale 0,03, multiplicado por F'C, que es menor a 280 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Qué nos está indicando el método? Que el método es de suposición. Probamos, no nos da, volvemos a probar con un valor menor. ¿Ok? Entonces,
Si F'C es menor que igual que 280, beta será igual a 0,85 y SU igual a 0,03. Multiplicamos el numerador y el denominador por E, que es el esfuerzo de resistencia, el módulo de elasticidad, perdón. Recuerden, el módulo de elasticidad para el acero. Tenemos entonces que ρB se transforma al multiplicarlo por E en esta ecuación. ¿Ok? Para un ρ máximo debe cumplirse que ρ es igual al ρB calculado acá, siendo ρ igual a 0,5 de la zona sísmica o un ρB de 0,75 para aquellas zonas que no son sísmicas. Estos son datos que ya están establecidos. Eso es el ρ máximo. El ρ mínimo, ¿verdad? Que es lo que estamos calculando, tanto el máximo como el mínimo será igual a 14 entre el FY. Vamos a ver qué es FY. Aquí lo tenemos. Es el esfuerzo de excedencia del acero de refuerzo. Eso es un dato que debe estar en las tablas de los perfiles para vigas, para varillas de acero o elementos de acero. ¿Ok? Eso es dato. Calculamos el factor de resistencia a la flexión, RU, este que tenemos acá. ¿Ok? Con la ecuación ρ, que ya sabemos que es la cuantía de acero, por FY, que es el esfuerzo de excedencia del acero, por 1 menos 0,59 cuantía por FY sobre F'C, que también sabemos que es la resistencia del concreto de compresión a los 28 días. ¿De dónde sale ese FY? Debe salir de una prueba de esfuerzo de formación. Determinamos entonces la altura útil. MU es igual ¿a quién? A ρ por RU por B por D cuadrado. ¿Cómo? Calculando la raíz cuadrada, como lo determinamos acá. ¿Ok? Ya tenemos entonces, mediante este método, avanzado el cálculo de el predimensionado por flexión para vigas de concreto. Hay que recordar que H es igual a D más 5 y H igual a altura va a ser igual a H igual a D, que es la altura útil de la viga, más 5 y que H es igual también a 2,4 de B. Verificamos que H sea mayor o igual que L sobre A por Nilsson y Winter de acuerdo a su artículo en 1994. Entonces, como lo que tenemos que predimensionar, el cálculo principal del predimensionamiento es la D, determinamos acá D. Eso es el primer método. Repetimos. Seleccionamos una cuantía apropiada entre la máxima y la mínima. Calculamos, ¿verdad? Esa cuantía, multiplicamos asumiendo lo que tenemos ahí, el máximo y el mínimo. Y luego calculamos el factor de resistencia. Y por último, determinamos por la ecuación anterior cuál es, ¿verdad? D, que es la altura útil de la viga. Eso es el predimensionado
de una viga de concreto según el método 1. Vamos a ver el otro método. Hacemos algo similar. ¿Ok? Seleccionamos un Q igual a 0.20 o Q, que es la carga, en 0.18. Y calculamos Q entre ρFY y F'C. Comprobamos que el valor seleccionado de Q se encuentre dentro de ese intervalo, Q mínimo y Q máximo. Calculamos QB, ¿verdad? Y calculamos Q máximo. Y también calculamos el Q mínimo. Luego calculamos J. Mediante esta ecuación, calculamos la resistencia a la flexión, ¿verdad? Y determinamos la altura útil con la misma ecuación anterior. Y debemos recordar esto que está acá. Verificamos y obtenemos, en esta tabla se obtienen los valores, ¿verdad? Para poder determinar esto que está aquí, en función de Φ. Este método es más práctico por la introducción de dos variables, Q y J. La tabla 1, que es esta que está acá, contiene los valores de la resistencia a flexión minorada, ¿verdad? Según Fc para Q igual a 0.20. Entonces, el método este es más sencillo porque introduce dos variables que son Q y J. Es más corto que este que está acá. Ya sabemos entonces cómo predimensionar vigas por flexión en vigas de concreto. Cómo predimensionar por flexión para vigas de concreto. Todo esto es teoría que aclararemos en su oportunidad con los ejercicios. Vamos a ver ahora el esfuerzo de cortante. Entonces, el esfuerzo cortante en las vigas es función de la fuerza cortante vertical. Razón de esto es que para conservar el equilibrio y la sección no tener una distorsión angular, se debe acompañar a un par de fuerzas horizontales, un par de fuerzas verticales. Esto se nota al realizar el equilibrio sobre un elemento diferencial de la viga. Entonces, el esfuerzo cortante es máximo en el eje neutro contrario a lo que ocurre con la flexión. Entonces, ¿cómo se es la notación? ¿Con qué letra? Con la letra griega tau, que significa esfuerzo cortante. Y eso es igual a la fuerza cortante por el momento de primer orden, ¿verdad? Que es igual a Y por D sobre B, que es el ancho de la sección, a una altura Y sub I por multiplicado por el momento de inercia. El momento de inercia lo vimos también en resistencia de materiales cuando calculábamos la inercia de las estructuras. Entonces, el esfuerzo cortante es igual
a la fuerza cortante multiplicado por el momento de primer corte dividido entre el ancho de la sección a una altura y el momento de inercia. Entonces, ¿cómo se aplica esta ecuación? Para la viga de madera, ahí tenemos la ecuación. Para piezas de madera de corte rectangular se cumple que al sustituir los valores correspondientes a sección rectangular, los valores de Q e I, tenemos el centroide de la sección. ¿Recuerda cómo calcular centroides para figuras geométricas en resistencia a materiales? Eso es de dónde sale ese valor de Q I sub I. Entonces, la ecuación final, que es el esfuerzo de corte máximo, va a ser igual a 3 veces la fuerza cortante entre 2 veces B por H, y eso debe ser menor o igual que el esfuerzo cortante admisible. En las vigas de acero, ¿verdad? Esa ecuación debe cumplir que el corte aplicado sobre el perfil debe ser menor o igual al corte de resistencia del perfil multiplicado por el factor de minoración de resistencia para las vigas, que es 0.9. Y eso también es igual, donde B sub N, que es el corte resistente del perfil, va a ser igual a 0.6, el esfuerzo cortante admisible, por C por AW, donde AW es el área del alma del perfil calculado por H multiplicado por T, y C, que es el coeficiente de corte según la proporción del alma. Entonces, ya vimos cómo calcular el corte en vigas de madera, y ahora estamos viendo el corte en vigas de acero. Ahí tenemos las ecuaciones complementarias para calcular la altura del perfil y el espesor del alma del perfil, que es lo que representa el área del alma del perfil. Entonces, tiene 3 valores de C, dependiendo de la relación de la altura del perfil entre el espesor del alma del perfil. Para obtener, ¿qué? Para obtener el valor del coeficiente de corte según la proporción del alma. El corte en vigas de concreto armado, ¿verdad? La resistencia de las vigas de concreto armado es producido por la suma de la resistencia al corte del concreto más la resistencia al corte del acero. Recuerden que las vigas de concreto necesitan una cantidad de acero en su interior, y ese valor, ¿verdad?, está representado, su resistencia viene representado o producida por la suma de tanto el corte en concreto como el corte del acero. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso en la vida real? Eso se hace resistente al corte mediante los estribos que amarran las longitudes, las barras longitudinales, y cubren el perímetro del núcleo de la sección. ¿Recuerdan que toda la estructura de acero de las varillas van amarradas con lo que se conoce como estribos? Todo eso va dentro de la viga de concreto y acero. Y tenemos, ¿verdad?, los estribos que se colocan en las vigas. Partiendo de la filosofía del diseño de la norma, se establece la separación de los estribos. Deben tener una separación
según la fuerza cortante aplicada y el corte resistente del concreto. Ahí están las ecuaciones. Para calcular el corte aplicado en la sección, ¿verdad? Que debe ser menor o igual al factor de minoración por B sub n, que es el corte resistente de la viga. Y el B sub n debe ser igual a la sumatoria, ¿verdad?, del corte resistente del concreto más el corte resistente del acero. En este caso, el factor de minoración es de 0,75. El anterior era de 0,90. Para el corte vale 0,75 y por flexión vale 0,90. AB representa el área de acero de los estribos y S es la separación de los estribos. En la parte final es una de las especificaciones que se establecen para separar los estribos en el ordenamiento de los elementos que colocamos de acero dentro de la viga, los cuales van a ir recubiertos con el concreto. Ya vimos predimensionamiento por flexión, vimos predimensionamiento por cortante y ahora vamos a ver el predimensionado de vigas por rigidez. Vamos a detenernos aquí y continuamos mañana para que ustedes puedan analizar toda la información, que es bastante, ¿verdad?, sobre cómo predimensionar vigas por flexión y cortante para poder entrar en el predimensionado de vigas por rigidez. Esto también se usa para vigas de madera, solamente para vigas de madera. Lo vamos a hacer solamente para vigas de madera. De todas maneras, aquí están las ecuaciones, ¿verdad? No, también para las vigas de acero y las vigas de concreto armado. ¿Ok? Es bastante sencillo. Las ecuaciones también son sencillas. Eso lo vamos a entender mejor cuando veamos los ejercicios. Mañana veremos ejercicios y completaremos la teoría con el predimensionado de vigas por rigidez, tanto para madera, que es la que más se usa, como para las vigas para acero y concreto armado. Mañana terminamos entonces con la teoría. Por el día de hoy hemos terminado la teoría correspondiente al predimensionado de vigas, tanto por flexión como por corte, y mañana finalizaremos el diseño por rigidez. Entonces, nos despedimos por el día de hoy y continuaremos mañana. La teoría mañana la vamos a dar. Vamos a ver si la damos más temprano, que tengo algo que hacer y necesito estar en ese sitio. ¿Okay? Mañana vemos entonces teoría y ejercicio. Completamos la teoría y comenzamos a hacer
los primeros ejercicios. Recuerden, cualquier duda que tengan, me la pueden manifestar en el foro de la plataforma, la asignatura, o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Después de esta teoría, llevamos los dos ejercicios, tanto de vigas para columnas, colocaremos, ¿verdad?, la actividad evaluada número 1, que ya está lista, por cierto. Solo hay que cargarla en la plataforma. No me queda más que despedirme y esperando que ustedes, ¿verdad?, analicen y estudien esta información que está cargada en la plataforma. Me despido por el día de hoy.